Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean cuales sean las horas en las que nos estéis escuchando. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues muy bien, pues la verdad, jueves de podcast, ya sabes, ya me conoces. Y a mí los jueves de podcast como que me dan vidilla, que me dan alegría, que me dan ganas de fiesta. Parece que nos repetimos, pero es que jueves de podcast, jueves que nos sentamos aquí una semanita más, a hablar de temas que nos gustan, nos interesan y creemos que son interesantes. Y parece que nos repetimos porque ya son 18 programas, o sea que sí que nos repetimos un poquito, estamos en el camino. Estamos en ello. Pero bueno, yo creo que es una repetición pues como el chorizo, ¿no? Que como que gusta un poco. Ahí predicas a un convencido, amigo mío. Ahí me tienes entregado, ya sabes que por ahí me tienes entregado siempre. Oye, Bueno, ¿y de qué vamos Dime. a hablar hoy? Cuéntame. Pues hoy tengo muchas ganas de tratar este tema porque vamos a ahondar un poquito más en el ámbito de la diversidad. No nos vamos a meter tanto en el tema de trastornos del espectro del autismo ni otros trastornos del neurodesarrollo, pero vamos a seguir hablando de población que consideramos que es población diversa, población con necesidades y población que tenemos que atender. ¿Qué te parece si hablamos de adopción? Me encanta el tema. Además, ya sabes que te mentiría si te dijera que no nos lo hemos planteado nunca. Nosotros, como otras tantas familias, que somos familias de un solo nene, porque las circunstancias así nos sobrevinieron y creo que muchos de nosotros nos lo hemos planteado en alguna ocasión. Así que me parece un tema fantástico hablar de adopción y de diversidad. Así que por mí podemos empezar ya. ¿Qué te parece? Venga, pues dentro cabecera. Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional? Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha. Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo. Amor, paciencia, constancia y lucha. Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación. Desconocimiento y sorpresa. Pues como te decía, Rafa, tenía muchas ganas de traer este tema. Ya en otro podcast comenté que estoy bastante vinculado al tema de la adopción. Y tampoco solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Yo mis primeras experiencias profesionales y también personales han sido con población en riesgo y en población de exclusión social. He sido educador de un centro de acogida, en un recurso de acogida inmediata. Así que este tipo de población siempre me ha tocado, la he manejado mucho y he pertenecido mucho a ello. Así que tenía muchas ganas de tratar este tema y, como siempre, cada vez que traemos un tema en el que nos gusta ahondar un poquito más, pues invitamos a alguien que sabe mucho del tema. Mira que te conozco, sabía, digo, hoy va a venir acompañado y muy bien acompañado como siempre. ¿Quién nos has traído hoy? ¿Quién nos acompaña? Pues mira, traigo a una compañera que he tenido la oportunidad de oírla hablar de adopción en varias ocasiones y que desde el primer momento pues dije, tenemos que contar con ella para más cosas en esta vida. Así que hoy tenemos con todos nosotros y con todas nosotras a Carmen Mateo, psicóloga, especialista y con mucha experiencia en adopción. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Alberto. Encantada de estar por aquí, por supuesto que sí. Qué placer conocerte, Carmen. Igualmente. Tengo muchísimas ganas porque me han hablado tan bien de ti. Ya sabes tú cómo funciona esto. Cuando los amigos hablan bien de uno, claro. Pues al final ahí compartimos amigos que hablan bien, pues al final uno ya acaba cogiendo ganas de... Lo malo son las expectativas que se generan. Esperemos dar la talla, eso sí. Estoy convencidísimo de que va a ser así. ¿Y cómo nos vas a gestionar el capítulo hoy, Alberto? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar conociendo un poquito más a Carmen, que como hemos hecho otras veces, en vez de presentarla a nosotros y leer un currículum, que nos cuente ella directamente y en primera persona quién es Carmen, a qué se dedica, qué experiencia tiene en el tema y sus motivaciones vitales un poco. Cuéntanos, bueno, Carmen. ¿En cuánto tiempo tengo que...? Porque eso da para toda la tarde. No, la parte más sencilla. Yo soy Carmen Mateo, siempre he sido mi nombre y mi apellido, ¿no? Mi identidad.
Y como todos cuando pequeños, pues definimos un poco los que teníamos medianamente claro lo que queríamos ser, ¿no? Yo creo que la psicología formó parte de mi vida desde siempre. Lo tuve claro, a pesar de que cuando somos pequeños eso de psicología suena bastante extraño. Y bueno, poco a poco pude especializarme en un ámbito que, bueno, que a día de hoy me sigue encantando tanto como el primer día, ¿no? Que es la atención a la población de protección de menores, tanto niños adoptados como niños que están en acogimiento familiar, como en acogimiento residencial, como bueno, niños que están todavía decidiendo, ¿no?, cuál es el mejor recurso para ellos porque se ha detectado recientemente la situación familiar negligente y hay que tomar medidas, ¿no? Y así llevo ya, pues, ¿cuántos van? ¿14, 15? Antes muy implicada directamente con el Servicio de Protección de Menores aquí en Sevilla, en la Junta de Andalucía. Ahora ya estoy ejerciendo en el ámbito privado, con lo cual, bueno, pues los pacientes se amplían, ya no son solo niños del sistema de protección, pero al final pues te especializas en ello y, como digo, todo lo que a mí me han enseñado mis niños, pues una fuente de conocimiento brutal, ¿no?, para trabajar con cualquier otro niño y para, bueno, trabajar al fin y al cabo con las familias, ¿no?, que con apellido o sin él, biológicas o adoptivas, pues son familias y muchas veces las casuísticas son comunes, mientras que otras veces pues sí son más específicas. Claro, fantástico, sí. Oye, qué ganas de aprender de todo lo que habéis contado. Me lo quedo todo. Me lo quedo todo. Yo sí que te preguntaría, Carmen, ¿cuáles son las necesidades más comunes que presentan los menores y las menores que están en un proceso de adopción? Que están, bueno, cuando están en el proceso de adopción en sí, ¿no?, suelen estar, por suerte ya en España funcionan mucho las familias de acogida, ¿no?, y suelen estar atendidos a nivel básico, ¿no? Lo que la necesidad fundamental, entre otras, sería la estabilidad que le puede permitir una familia ya definitiva, una familia adoptiva. Y ya cuando están en esa familia, que bueno, cuando ya, como digo, ¿no?, se establece su lugar definitivo, ahí es donde se le va a atender en todas sus necesidades, pues esas necesidades son las mismas que tiene cualquier niño. O sea, partimos de una base común, por supuesto, por el hecho de ser niño, pero como yo siempre digo, mis niños, y me escucharéis decir mis niños porque yo lo llamo así, ellos han tenido una historia negativa de partida, ¿no? Ellos han tenido una vivencia negligente, han tenido una situación abandónica, una situación de maltrato, han tenido una situación donde la vinculación no se ha creado de la manera más correcta, no lo han querido bien, ¿no?, del modo más adecuado. Y eso sin duda va a condicionar después pues su capacidad, por ejemplo, para desarrollar los afectos. Ahora ya que tiene esa oportunidad, ¿no?, de tener una vinculación estable, pues muchas veces las necesidades afectivas que tienen van más allá de quererlo, y con quererlo es suficiente, ¿no? Hay que saber querer a un niño al que no han querido adecuadamente. Necesidades, pues a veces en el ámbito de la salud, cuando no han estado cubiertas, mucha necesidad a nivel emocional. Ya sabemos que el desarrollo emocional en todos los niños es un proceso, pero en este caso está tocado, ¿no?, porque la autoestima está muy tocada, eso porque la seguridad tambalea, necesidades a nivel de control de las emociones mal llamadas negativas, ¿no?, es el término que a mí no me gusta, pero la expresión de los enfados quizás han tenido unos patrones de aprendizaje inadecuados que tienen que aprender ahora a modificar. Hablamos de necesidades, por ejemplo, a la hora de que se respete y se entienda su origen, necesidad de desarrollar una identidad adoptiva, que ningún niño, cualquier hijo biológico no desarrolla una identidad biológica, ¿no?, viene como dada, pero en este caso forma parte del proceso de construcción de su identidad incorporar ese elemento que es la adopción. No es un elemento, es parte de su vida, con una historia pues negativa, ¿no? Entonces, como adultos responsables, como padres sobre todo, pues esa es otra de las necesidades fundamentales que se trabaja con la población adoptiva, que no se trabaja con la población que no lo es, ¿no? O sea, todo lo que se espera de un niño, más la atención a todos aquellos aspectos que el propio hecho de la situación abandónica y de la situación de adopción posterior pues haya generado. Pueden ser múltiples, ¿no? Y he dado algunas pinceladas de los ámbitos más importantes, pero son muchas, sí. Sí, claro que sí, son un montón de necesidades, y es que yo cada vez que las oigo, que las dice otra persona, es como cuánto de importante es que se intenten cubrir todas las necesidades que presentan este tipo de niños, ¿no? Porque también a mí me parece también muy interesante el lanzar una idea que nos aleje un poco de la imagen que se tiene de la adopción, el niño recién nacido de días que se queda en una cestita de mimbre en la puerta de un convento, ¿no? Este tipo de niños no existe. Estos niños y estas niñas tienen una familia biológica que, como decía Carmen,
han sufrido un proceso de abandono, han sufrido un proceso de negligencia, han sufrido algún tipo de maltrato, algún tipo de poco cuidado de su salud, y los niños han ido creciendo esos primeros años de vida en esa situación social, ¿no? Y los niños que llegan a adopción no son estos niños envueltos en una toallita que han sido abandonados, ¿no? Como creemos. Entonces, parece que esta es la idea que se tiene a nivel general. Sí, una idea clásica, que es cierto que en la mayoría de los casos ahora mismo las situaciones de adopción se dan porque hay una denuncia, ¿no?, de una situación de maltrato, pero también es cierto que incluso en los casos en los que se produce un abandono de este tipo, ¿no?, ya la cestita no la vemos en la puerta de los conventos, por suerte también, pero sí puede haber, por ejemplo, abandonos hospitalarios. Pues incluso en esas condiciones en las que a priori se puede pensar que el niño no ha sufrido nada negativo para su desarrollo, incluso en esas condiciones ha habido 9 meses de embarazo. Y un embarazo pues, no controlado, donde el desarrollo neurológico del niño es fundamental, ¿no? Y donde ni siquiera, como digo, se puede garantizar que no vayan a surgir dificultades, ¿vale? Porque incluso en esos casos, incluso en el mejor de los casos, que muchas familias no querrían que me toque el niño que acaba de salir del hospital, pues incluso ahí las necesidades van a estar, seguro. Claro. Y ahondando un poco más en el tema, ya consideramos que, y acabamos de hablar, de que la población de niños y niñas que están en un proceso preadoptivo o en un proceso de adopción o de posadopción ya tienen unas necesidades y se consideran que tenemos que cubrirlas. Pero aún así, existen niños que están en estos procesos que también tienen necesidades especiales. Añadidas, exacto, como yo digo, para mí son todas, yo la terminología me la salto mucho, ¿no? Para mí todos los niños tienen necesidades especiales, ¿no? Los niños adoptados tienen además las propias, como hemos dicho, pero hay algunas que sí están catalogadas, ¿no?, oficialmente como necesidad especial, que también, claro, pueden desarrollarla, no solo fruto de su situación de abandono, que también, pues muchas veces, pues la falta de estimulación, ¿no?, la falta de cuidado, como hemos dicho, durante el embarazo, o el propio historial, a veces en los trastornos del desarrollo, los trastornos que pueden tener una carga genética importante, es frecuente que también se presenten, pero bueno, en otras circunstancias no hay ninguna conexión con el hecho adoptivo en sí, sino que bueno, se desarrollan los niños y, por supuesto, una necesidad sumada a todas las anteriores que hay que atender también, sí. Claro, sí, saca un poco a la palestra, ¿no?, que en esta población de niños niños en procesos de adopción existen también niños con TEA en procesos de adopción, niños con algún tipo de diagnóstico o trastorno de desarrollo en procesos adoptivos, ¿no? Sí. Y que esta población existe también, que muchas veces creemos que no, es verdad, sí, el niño o la niña que está en proceso de adopción tiene sus necesidades especiales por el hecho de haber vivido en un ambiente poco estimulante, poco cuidado, pero que además de eso puede presentar perfectamente algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, que eso existe. Perfectamente. De hecho, justo esta mañana, estaba hablando con unos chicos que están a expensas de que le asignen a un menor. Esto es caso verídico, real, ¿no? Le han hecho una asignación, que significa que le han propuesto la adopción de un niño de año y medio, eso lo digo de memoria. Pero el niño tiene ya una microcefalia detectada y se habla del SAF, que es un síndrome alcohólico fetal, que implica el consumo de alcohol por parte de la madre gestante, que puede derivar en alguna dificultad en el niño, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que cuando los niños salen en adopción aún no hay un diagnóstico certero y queda la cosa así como un poco más en el aire, pero efectivamente ese tipo, con año y medio, ya esa circunstancia tiene muchas papeletas, ¿no?, para que deriven un trastorno del neurodesarrollo y considerable, claro. ¿Y cuál es la reacción que suele existir por parte de las parejas adoptantes ante la situación de, como dices tú, todos tienen unas necesidades especiales, pero en este caso con necesidades especiales diagnosticadas, con la etiqueta ya puesta, para que no se entendiera uno? Sí, aquí siempre partimos de que la familia o la persona que se ofrece para adoptar puede elegir, esa palabra que chirría un poco, ¿no? Lo traduzco de otra forma. Debe valorar cuáles son sus capacidades para hacer frente a determinadas necesidades, ¿vale? No todos podemos enfrentarnos a todos, tenemos que hacer un ejercicio autocrítico, ¿no?, para ver hasta dónde, ¿no?, y hasta cuándo podemos nosotros hacerlo. Entonces, cuando hay una asignación de este tipo, suele ser porque la familia se ha ofrecido, ¿no?, o se ha visto que está capacitada para atender a un menor que pueda tener estas características. No obstante, la realidad, como yo digo, siempre supera la ficción, ¿no? Y cuando te encuentras con ese perfil, pues los miedos abundan
máxime cuando tienes que tomar una decisión, ¿vale? Entiendo que en las familias biológicas, pues la decisión te viene dada, ¿no? El niño llega con sus características y es así. Pero en los casos de las familias adoptivas, incluso aunque tú barajes esa posibilidad, cuando realmente te cuentan, existe un niño de estas características con este diagnóstico, y tú tienes que decidir si convertirte en familia adoptiva de ese niño o no, pues hay un proceso emocional, como entenderéis, súper complejo, porque además eso normalmente falta información para tener, bueno, claro, la información que no existe, ¿no? Los trastornos se van desarrollando a veces de manera un tanto ilógica, ¿no? No siempre tenemos un pronóstico firme. Es complejo, pero bueno, partimos de la base de que hay una toma de decisiones previa que ayuda, ¿no?, a eso. Vale, es decir, que las familias adoptantes tienen que hacer un ejercicio, como tú decías, ¿no?, de valoración de las propias capacidades que tiene a la hora de poder hacerse cargo de estos niños, como para tomar la opción de decir, además del niño que quiero adoptar, voy a elegir que tenga o no tenga una necesidad añadida, ¿no?, como decías tú. Exacto, exacto. Hace ese ejercicio de valoración la propia familia o la propia persona que solicita la adopción, y lo hacen también los técnicos correspondientes, ¿no?, que valoran su idoneidad en base al perfil que ha solicitado la familia. Ahí hay un ejercicio de encaje, ¿no?, entre lo que se quiere y lo que se puede, y después cuando llega el niño, pues entre lo que se ofrece y lo que el niño necesita, ¿no? Que eso, como yo siempre digo, se juega un poco, bueno, adivinar cómo va a ir una relación con el paso del tiempo, que es un ejercicio atrevido, pero es la única forma que muchas veces tenemos también de que niños que tienen mayor dificultad que la propia de la adopción, pues también tengan un recurso familiar, ¿no?, que también evidentemente lo merecen, ¿no? Claro, claro. Mira, Carmen, y relacionado con este mismo tema de necesidades especiales, ¿no?, por decirlo de alguna forma, entre comillas, por parte de las familias biológicas, ¿tienes así como información, datos de cuando un niño presenta algún tipo de alteración en el neurodesarrollo ya desde muy recién nacido? ¿Esto es motivo de abandono o hay algún tipo de datos en el que nos dicen que estos niños pueden sufrir ya un abandono por el hecho de venir con una discapacidad o no? ¿O esto es una cosa que no pasa tanto como parece? No conozco datos específicos, seguramente los haya, porque es verdad que el mundo de la adopción, por suerte, tiene bastante de investigación por detrás, ¿no? La realidad de la que yo he visto, ¿no?, durante mucho tiempo. Que viene a ser lo que te preguntamos nosotros, porque nos gusta mucho más el dato. Yo sé que Alberto es muy de números, pero a mí me gusta mucho más el dato de la experiencia, de lo que hemos vivido. El que se ve. Claro, el que se toca, el que me cuentas tú de lo que has vivido. Eso es bueno. Es cierto que cuando los padres no tienen capacidad para atender a sus hijos, yo creo que el factor del estado de salud o el estado de desarrollo del hijo no influye demasiado, ¿no? Si un padre tiene una pauta educativa basada en el maltrato físico, lo va a tener independientemente de las características del niño. Pero si bien es cierto que cualquier niño pequeño, sobre todo, ¿no?, tiene unas necesidades de cuidado pues considerables, si además a sus necesidades propias se le añaden estas, ¿no?, más específicas, y el cuidador sigue siendo igual de negligente, pues quizás se haga más evidente, ¿no?, esa falta de atención. Pero no creo que de por sí puede haber algunos casos, pero lo que yo me he encontrado no es frecuente. Es decir, el padre negligente o la madre negligente, lo hablo en general, lo es independientemente del niño que tenga por delante. Lo que pasa es eso, que se hace más evidente la negligencia cuanto más sean las necesidades, ¿no?, cuanto más elevadas sean las necesidades de ese niño o de esa niña. También te diré que hoy no me puedo marchar de esta conversación y luego volver a casa a hablar con mi mujer sin haberte hecho una pregunta que también tiene que une la diversidad y la adopción. Sí. Durante un tiempo, como ya he comentado al principio, que desde el principio nosotros nos lo estuvimos planteando. Y la primera respuesta que recibimos desde servicios sociales aquí en la Comunidad Valenciana es que las familias que tenemos un hijo con necesidades especiales, pues tenemos que intentar olvidarnos un poco de este mecanismo, que no somos valorados muy positivamente en este sentido. Y nos sorprendió mucho esa situación, nos sorprendió que nos descartaran en un momento tan rápido. Y quería saber si eso sucede en todas partes o fue una cosa puntual, cuál es un poco, si existe una normativa, una política, algo que vaya relacionado con este tema. No, de manera oficial lo que se valora, los criterios que se tienen en cuenta para darle la idoneidad a una familia son los mismos. Bueno, cada comunidad tiene su sistema, pero bueno, los criterios vienen a ser iguales.
Y en esos criterios lo que tiene que demostrar la familia o la persona adoptante es que está capacitada para ello, ¿vale? Como yo digo siempre, cada familia tiene sus peculiaridades. Igual que podríamos estar hablando, imaginaros de que una persona, por ser familia monoparental, fuera rechazada para ejercer una adopción porque se presupone que no tiene apoyo. Eso es algo que no existe, por suerte, ¿no? Pues con la misma lógica yo lo tendría clarísimo, ¿no? Yo tengo que valorar a esa persona o a esa unidad familiar in situ con sus potencialidades y con sus debilidades. Me da igual las que sean. Si después de ese estudio se alcanza un equilibrio y se entiende que la situación familiar es estable y es adecuada para atender a un niño adoptado, pues por supuesto que sí. Además, sabemos todos, y lo tenemos muy claro, que cuando tienes algún niño en casa con alguna dificultad, algún trastorno, las habilidades que se desarrollan a veces, ¿no?, son superiores a las que cualquier familia que no tuviese esa situación pues desarrollaría, ¿no? Con lo cual yo me quedaría con esas habilidades y con esos recursos y esas estrategias, aunque sí es cierto que tendría que valorar muy mucho las necesidades de ese niño, el tiempo que requiere, ¿no?, los servicios de apoyo, para ver qué espacio quedaría para el otro. Pero como digo, igual que cualquier familia, que incluso la familia tradicional con niños, ¿sabes? Incluso la familia más perfecta tiene sus características y hay que valorarlas como cualquier otra familia, ¿no? O sea, que no entiendo ese primer filtro, no lo entiendo y espero que no pase en más sitios. Espero. Sí te diría que, de hecho, la mayoría de familias que nosotros conocemos dentro del espectro que han llegado a este punto, pues sí que están metidas por el mundo de la acogida, ya bien sea acogida habitual o incluso acogida, pues esto de en verano, con niños del Sáhara y ese tipo de situaciones, porque sí que es verdad que a nivel efectivo, yo no tengo ninguna duda, por eso te pregunto y sé que la respuesta que me has dado es la correcta, a nivel efectivo es muy complicado que se produzca, de hecho nosotros no conocemos a ningún caso y ya te digo, y sí que nos encaminan un poco más a esa labor de acogida temporal, a esa labor un poquito más de acompañamiento, que no deja de ser maravillosa, pero sí que nos encontramos con esa situación. Es otra labor diferente, ¿no? Cuando tú llegas al mundo de la adopción, llegas o debes llegar con el deseo de paternidad bastante candente. Si tú llegas a otro tipo de recurso más solidario, pues el deseo de paternidad no está, ¿no? Que no digo yo que después se pueda desarrollar, pero no es inicialmente la motivación que debe de mover un proyecto de ese tipo. Entonces, claro, si no hay mucha más opción, pues bueno, se encamina a donde se pueda. Pero a priori, eso y por suerte en la sociedad que tenemos no debería de haber ningún tipo de discriminación en función de nada, ¿no? Que después la existe, bueno, pues ya sabemos que a veces las cosas son así. O sea que en principio no hay ningún tipo de criterio escrito en ningún lado donde haya preferencia por algún tipo de familia, ¿no? O algún tipo de situaciones familiares. Pero yo te pregunto ahora, desde el ejemplo que has puesto, y porque a mí me toca el tema desde el otro lado, familia monoparental. Sí. A mí me han dicho en las charlas estas que se dan previas a la formación, sí que se ha comentado, no de una forma muy oficial, pero sí que se ha comentado que ante una solicitud de una familia monoparental y una familia en la que haya dos miembros, cuidadores principales, pues tiene como preferencia. No, para nada. Y además, funcionamos aquí en Andalucía hace muy poquitos meses. Hemos tenido una asignación en Cádiz de un chico al que le han asignado un niño. Él es monoparental, pero tenía todas las habilidades y las cualidades necesarias para atender a ese niño, ¿vale? Y el proceso además ha sido tan rápido como el que quisieran otras muchas familias biparentales, ¿no? O sea, que al final es encajar, es la difícil tarea de encajar el ofrecimiento con las posibilidades, ¿no? Lo que la familia está dispuesta y puede con lo que los niños que en ese momento estén necesitan. Pero no debe de haber, y quiero pensar que no lo hay, no quiero confiar en que se trabaja bien, al menos en lo que yo he visto durante mi trayectoria. No hay ninguna situación que de por sí te sitúe ni el primero de la fila ni el último. Vale. Y sobre los mitos que hay alrededor de este tema, los plazos, las evoluciones, ¿nos podrías contar un poquito, nos podrías describir un proceso habitual dentro de este sistema? Pues un proceso lento y además donde tenemos que distinguir la adopción nacional, que es una realidad, con la adopción internacional. Por supuesto, cuando yo he dicho que no hay distinción ninguna, eso lo aseguro yo en España. Si te vas a otro país, pues la normativa del país la que prima, ¿no? Y la que pone sus propios criterios, y si nos gusta bien y si no, pues cambiamos de país, ¿no? Cambiamos de recursos. Pero respecto al proceso general de adopción, como ha dicho Alberto además, tenemos primero, normalmente como se funciona en Andalucía, que no tiene por qué ser igual, pero más o menos pueden ir por ahí los tiros,
Tenemos una primera charla informativa donde se le explica a la familia pues, un poco cómo está la situación, los pros y los contras y bueno, se le anima, a veces, otras veces se le quita la gana a continuar con el proceso, ¿no? Ese proceso se inicia con la solicitud de adopción y en el tiempo puede variar, pero hay un curso de formación que reciben los solicitantes de adopción, independientemente de la modalidad nacional o internacional, en el que se le amplía, ¿no?, la información y se le hace reflexionar acerca de, por ejemplo, las necesidades que tienen los niños adoptados, cómo enfrentarse a ellas, ¿no?, cómo enfrentarse al propio proceso de convertirse en padre. Y después de ese curso, normalmente en este orden, como digo, vienen las entrevistas de valoración de idoneidad, ¿vale? Que una vez superadas, pues tú ya te sitúas en la cola, en la lista de espera, para el momento en el que llegue un niño con el que tú puedas encajar, ¿no? Y en función de, como digo, también de ese listado. Es decir, que si yo estoy en la lista del número 100, ¿me pueden llamar antes que el número 2? Pues sí, porque puede llegar un niño con una necesidad específica que tú, que estás en el puesto número 100, estás dispuesto a atender, mientras que el resto de personas anteriores no lo están. ¿Vale? O sea que se supone que nos vamos adaptando la lista, aunque tenga una numeración, pero se va adaptando a las necesidades que existen realmente, ¿no? Como digo, en España, si ya nos vamos al extranjero, pues cada país impone su propio criterio, a veces un poquito legal, otras veces un poquito menos legal, ¿no? Más sujeto a, bueno, a las decisiones que se puedan tomar. Pero aquí en España sí está muy estructurado y más o menos sigue ese proceso. ¿Tiempo? Mucho. ¿Cuánto? Pues como digo, acabo de vivir una adopción que ha durado menos de un año. Es muy extraño, pero existe. Lo normal, estamos hablando de 5, 6, 7 años. Depende del perfil que se solicite y de los niños que hay en ese momento en disposición de ser adoptados. Carmen, ¿hay algún tipo de plazo entre que una familia recibe la idoneidad y esa idoneidad caduca o tiene algún tipo de...? Esa idoneidad caduca y cuando caduca, que caduca a los 3 años, se renueva. ¿Vale? ¿Por qué esa caducidad? Porque se entiende que en un periodo de tiempo determinado las circunstancias que dieron lugar a esa idoneidad pueden haber variado. ¿Vale? Que se supone que la obligación de la persona que haya modificado esa situación es comunicarla. Pero por si acaso, la administración a los 3 años renueva esa idoneidad. Que eso significa, ni más ni menos, que hacer como un proceso de, sin el cómo, un proceso de actualización de la idoneidad, que a lo mejor en un par de entrevistas se ve cómo está la situación en el momento y se vuelve a emitir otro informe de idoneidad, otro certificado de idoneidad por otros 3 años. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que de las pocas condiciones que existen es el tema de la edad. Una persona de 60 años, por ejemplo, no puede adoptar un bebé. Por una lógica biológica se establece que hasta los 45 años se pueden solicitar, digamos, bebés recién nacidos, ¿no? Pero a partir de los 45 años, años que suman los solicitantes son años que suman los niños. Por ejemplo, una persona de 50 años podría adoptar a un niño a partir de 5 años, porque se entiende que la biología de alguna manera funcionaría así, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando los procesos de adopción se alargan, el tiempo pasa y hay veces, muchas veces, que cuando nos planteamos una maternidad o una paternidad, estamos ya en los 30 y tantos y 40, y yo que quería un bebé, y claro, como ha pasado el tiempo, pues ya vamos aumentando el perfil de edad del niño, ¿no? Pero bueno, forma parte, claro, de ese proceso y de la necesidad de ir ajustando lo que en cada momento de la vida podemos ir ofreciendo. Y te quería preguntar precisamente por... de los mayores, ¿no? Porque siempre da la sensación como que es un proceso diferente, ¿no? Es como que es un proceso como que ya las necesidades incluso son otras, ¿no? Las necesidades que presentan los niños adoptados ya cuando tienen cierta edad son diferentes que los bebés, ¿no? Sí, pero claro, como cualquier niño presenta diferente, ¿no?, necesidad en función del tramo de evolutivo en el que esté. Pero a mí incluso el término de mayor lo escuchamos y lo clasificamos de esa forma. Por ejemplo, aquí en Andalucía, una necesidad especial es que el niño tenga más de 6 años, que tenga a partir de 7, porque se entiende que ya es mayor. Y bueno, si tú te pones a analizar el concepto de mayor en un niño de 6 años, pues yo creo que le viene muy grande, ¿no? Pero sí es verdad que manifiesta, más que nada, lo que viene a manifestar es que quizás depende muchas veces ya no tanto de la edad, sino de la historia previa que haya tenido. Si es un niño que ha estado medianamente atendido, ¿no? Bien atendido no puede estar, pero que ha tenido alguna figura vincular positiva dentro de su contexto y que, bueno, ha podido ver la luz, pues va a tener un desarrollo más óptimo que, por ejemplo, el niño que, aunque sea recién nacido, pues ha tenido una historia de maltrato intrauterino tremenda, ¿no? Lo que pasa es que siempre se cree que el niño más pequeño va a ser más fácil. Y, ojo, a priori
se entiende, se espera, ¿no?, que el niño que sea más pequeño va a ser más fácil, en igualdad de condiciones. Pero como digo, no solo la edad es lo que condiciona el desarrollo del niño ni de la adopción, ¿no? Hay otras muchas cuestiones de fondo que también están influyendo. Claro, ¿hay algún tipo, centrándonos un poco más en la población infantil, en el propio niño, Sí. ¿hay algún tipo de periodo máximo en el que un niño puede estar en proceso de adopción? ¿Cuánto tiempo como máximo un niño puede estar en un recurso de acogida, sea centro o sea familia? Que sí que estamos viendo cómo cada vez es más la tendencia a que sea familia de acogida y los recursos de centros de acogida cada vez van a menos, pero ¿cuánto tiempo puede estar un niño en ese recurso de acogida, sea familia o sea centro? Pues depende. Sabemos que los niños hasta los 18 años, en los casos más extremos, tienen ese recurso de acogida, aunque después pasan a otro piso de mayoría de edad, ¿no? Otro recurso diferente, pero podrían estar ahí. Un niño es adoptable hasta los 18 años. Podríamos tener esa opción. Y a veces pasa, ¿no?, por desgracia, o porque no hay otro recurso. En los casos del acogimiento depende de la modalidad de acogimiento por la que se estime, por la que se opte, ¿no? Hay acogimiento temporal y hay acogimientos permanentes. El temporal está definido, claro, como su propio nombre indica, y a priori también, no debe pasar de los 2 años. Digo a priori porque después sabemos que las normas a veces están para saltárselas y los procesos se alargan. Y el acogimiento permanente puede durar hasta la mayoría de edad también. Se entiende que hay un periodo de tiempo largo y si las circunstancias no cambian, se espera, ¿no?, que llegue hasta la mayoría de edad conviviendo el niño con la familia de acogida. Pero depende de la modalidad que sea, ¿no?, y depende de cómo se desarrolle ese acogimiento. O bien, también es cierto que, como tú has dicho, Alberto, los centros están intentando, ¿no?, no ser lugar de acogida para los niños más pequeños porque se espera que se vayan a una familia, pero también es cierto que hay algunas retiradas o hay algunas situaciones de desprotección que se detectan siendo los niños algo más mayores, y un niño que, por ejemplo, tenga 10, 11, 12 años en el momento de la separación de su familia biológica, es difícil que acepte un recurso familiar cuando eso requeriría de un proceso primero de elaboración del duelo, ¿no?, de la pérdida, después de encajar con otros referentes. Entonces, hay veces que los centros de menores no son la última opción, sino que son la primera, cuando son casos que realmente tendrían dificultades, ¿no?, para encajar con una familia, dada la edad o dadas las circunstancias que tengan. O sea, que sí es cierto que para los pequeñitos lo primero es la familia de acogida, pero para los que quizás sean más mayores, pues a lo mejor es un recurso adecuado, ¿no? El centro, claro. Sí, sí. ¿Y, claro. ¿Y existe la posibilidad de que una familia de acogida se convierta en adoptante o son dos figuras completamente paralelas que no se cruzan? Pues sí y sí. ¿Existe la posibilidad? Sí. ¿Realmente no debería de existir? No, pero existe. En principio son dos recursos que además se crean con dos motivaciones diferentes. Como hemos dicho, en la adopción requiere de una situación de paternidad, un deseo de paternidad, y el acogimiento puede tener otro matiz. ¿Qué pasa? Que después a nivel práctico pues tampoco hay tanta diferencia, ¿no? La gran diferencia entre un recurso y otro es que en el acogimiento permanente los niños casi siempre mantienen visitas con sus familiares biológicos porque no se ha roto ese vínculo ni afectivo ni legal, mientras que en los casos de la adopción no lo es, ¿no? Entonces, las acogidas permanentes que se eternizan y que, bueno, también puede pasar, tengo otro caso, lo tengo ahora mismo en terapia, que es un acogimiento permanente, pero donde la madre biológica hace años que desapareció. O sea, legalmente es un acogimiento permanente, pero a todos los efectos prácticos, excepto por el apellido, eso es una adopción, ¿vale? Pero a priori son dos medidas diferentes que además no son las mismas personas las que estudian la idoneidad de unos visitantes y de otros, no se estudia exactamente lo mismo y hay unas peculiaridades que tienen, ¿no?, que valorarse, pero pueden derivar convirtiéndose en lo mismo, aunque no debería. Y a nivel legal, Carmen, la tutela de esos niños que están en acogida permanente, pero en la práctica es una adopción. Sí. Esos niños, la tutela la tiene la comunidad autónoma, ¿no? Exacto, la administración pública, sí. La administración pública, sí, claro. Sí. Claro. Sí, vale. Por eso no están los apellidos, pues por eso hay que pedir autorización en caso de, por ejemplo, visitas al extranjero o en caso de intervenciones quirúrgicas complejas, porque los tutores legales de los niños no son los acogedores, ¿no? Sigue siendo la administración. Y esa figura no cambia en ningún momento, me refiero, eso sí que no cambia en ningún momento. Para que cambie, si cambiase,
sería porque no hay contacto con la familia biológica ninguno, que es lo que motiva, ¿no?, que los niños permanezcan en acogimiento frente a la adopción, y después porque un juez lo estime, ¿vale? Un juez estime ese cambio de un proceso a otro, que como además también sabemos, las decisiones judiciales rápidas no son. Entonces hay veces que nos dan los 18 años, ¿no? Y como ya con 18 años el niño decide ponerse los apellidos de quien quiera, el niño, bueno, el adolescente medio adulto, pues entonces hay muchas veces que en ese momento es cuando ellos dicen, pues no, pues ahora ya legalmente quiero declararme como hijo de mis acogedores, y ya sí pasa a ser una adopción. Pero bueno, a partir de los 18 años técnicamente no existe el concepto de adopción, porque somos ya mayores de edad y ya no somos adoptados por nadie, exacto. Claro. Claro, mira, y hilando un poco, Carmen, esto que estamos hablando de la acogida permanente, cuando hay contacto con la familia biológica y demás, ¿cómo está el tema aquí en España, o cómo conoces tú aquí, si no en España, en la zona, sobre esta idea de la adopción abierta? Esa es la siguiente pregunta. Muy bien, Alberto, muy bien, porque ya lo que viene a rematarlo todo es la adopción abierta, que no es ni acogimiento ni adopción. Debo reconocer que no tengo ni idea ahora mismo. O sea, os voy a seguir. Pues sí. Ya tengo la boca abierta porque ya me tenéis. La adopción abierta es una cosa que nos inventamos hace años, que aún a nivel legal está definido claramente, pero una cosa es lo que la ley define y otra cosa es la práctica, ¿no? Y en ello estamos. Que viene a ser ni una cosa ni la otra, ¿no? Viene a ayudar, es verdad que la idea es buena, a ayudar a esos niños que se quedaban legalmente en tierra de nadie porque no pueden ser adoptados, porque tenían contacto con su familia biológica. Entonces, lo que se ha optado es que los niños puedan salir en adopción, que eso implicaría a nivel legal todas las garantías que tiene cualquier hijo con respecto a su padre y a su madre, pero se mantiene algún tipo de contacto con la familia biológica. ¿Qué pasa? Que aquí viene el susto, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser que siga viendo a sus progenitores o que siga viendo a su gente si está con nosotros? Bueno, pues la idea de la adopción abierta suele darse cuando el contacto con el origen biológico frecuentemente es con hermanos, por ejemplo, hermanos que están en otro recurso de protección, ya sea adopción o ya sea acogimiento, o algún familiar que quede por ahí. Rara vez hay una adopción abierta con una madre o un padre biológico. Y si la hubiese, es supervisada, es decir, con los técnicos detrás, las visitas se supervisan y hay un control, ¿no?, exhaustivo. Porque además al juez hay que informarle de cómo se está desarrollando esa adopción abierta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, pues eso, se queda como corto. De toda la vida los niños han salido en adopción y han tenido contacto con sus hermanos. Se ha intentado que ese contacto se mantuviese. Ahora simplemente es darle legalidad a eso y, como digo, es favorecer que esos niños que estaban en la acogida permanente eternamente y podrían haber tenido una situación legal más segura, ¿no?, y más garante de sus derechos, pues que lo tengan. Pero todavía estamos un poco ahí trabajando y estudiando en cómo llevarlo a la práctica, porque después la casuística interna es un poquito más compleja. Porque, claro, conseguir que los hermanos vayan juntos es mucho más complicado, ¿verdad? Depende, claro. Normalmente los ofrecimientos de las familias para adoptar no suelen ser de grupo de hermanos elevados, de 2, vale, pero daros cuenta que cuando hablamos de las situaciones de partida de estos niños, rara es la familia biológica que tiene un solo niño. Lo más normal es que haya, ¿no?, niños, bueno, pues cada cierto tiempo, y grupos de hermanos de 4, 5, 6. Claro, todos no podrían salir y ante eso la decisión es separarlos en grupos o separarlos como se estime más adecuado de cara a que tengan un recurso familiar, que tengan una salida. Y procurar después el contacto entre ellos. Claro, y Carmen, a nivel más social, ¿cómo estamos así como sociedad? ¿O qué tipos de familias te encuentras tú que están ya con el niño en adopción, con la niña en adopción? ¿Y cómo se enfrentan las familias a que los niños tengan contacto con sus familiares biológicos? ¿Te sigue teniendo una imagen o una idea de que esto no nos gusta y que intentamos que no ocurra, o no? ¿O de verdad se está poniendo un poco el ojo sobre el niño y la importancia que tiene en el desarrollo del niño tener vínculos con su familia biológica? Depende mucho, Alberto. Eso sería la situación más idílica, ¿no?, que podríamos tener, pero aún sigue habiendo mucho miedo, sobre todo, especialmente en los procesos en los que los niños están en acogimiento preadoptivo, es decir, que formalmente no se ha legalizado la adopción, ¿vale? Hay como todo mucho más ambivalente, y el hecho de que mi niño vea a sus padres no vaya a ser que algún día decidan que cambie esto, ¿no? Entonces se entienden los miedos que pueda haber, son totalmente lícitos, ¿no?
adoptar a un niño en el proceso ese de acogimiento preadoptivo, tú le estás exigiendo a la familia que lo haga su hijo, pero a muchos otros efectos no puede terminar de hacerlo, ¿no? Entonces, si además la familia biológica está de por medio, pues se crea un poquito más de inseguridad. Por eso la adopción abierta es una característica más que los solicitantes de adopción pueden aceptar o no. Es decir, yo puedo ofrecerme y yo no estar dispuesto a llevar a cabo una adopción abierta. Que eso no me exime de que si en un futuro se quiere mantener algún tipo de contacto con algún otro hermano que mi hijo pueda tener, se haga, pero ya no hay una obligación, ¿no? Ya no hay una exigencia. Otro tipo de familias, pues sí se ofrecen a esta adopción abierta. Pero como digo, si al proceso adoptivo en sí, como adultos, como padres que vivimos, ¿no?, ya es bastante ambivalente, ya es bastante complejo. Si a eso le añadimos más elementos, pues el resultado al final es que hay menos familias candidatas, ¿no? Y es lógico. Y yo siempre digo, ¿no?, que ante la duda nos quedamos con lo que seamos capaces de hacer, con lo que nos veamos capacitados. Porque hay muchos miedos y también sigue habiendo, bueno, iba a decir mitos. No, pues que en realidad es que con que haya un caso sonado en el que algo haya pasado, pues imaginaros lo que eso implica, ¿no?, de cara a la familia que está ahí pensando lo que puede hacer. Es complejo, es que es hacerte hijo de algún ser, ¿no?, que no lo es, y si en ese proceso añadimos dificultades, pues lo complicamos más, ¿no? Se hace más complejo todavía, claro. Claro. Fantástico. Vamos a ir cerrando, como siempre, vamos a ir a buscar. Y queríamos preguntar, lo último que nos quedaba dentro de las dudas que teníamos era por la internacional, ¿verdad, Alberto? ¿Y vamos a ir por ahí? Sí, por dar una pincelada un poco de que nos cuente Carmen cómo está la adopción internacional. Ya nos ha hablado que depende mucho de cada país, que son las reglas las pone cada país. Sí. Pero ¿cómo está un poco? Cuéntanos, porque sí que todos hemos vivido más o menos ese boom que hubo en la acogida internacional de China o países de Europa del Este, y que de repente eso se ha cerrado a cal y canto. Y ahora, no sé, yo con las familias que he hablado que quieren optar por una adopción internacional, se lo están pensando mucho más que cuando hace 10 años, ¿no? Sí, porque hace 10 años yo estoy convencida, que se vivió una situación totalmente irreal, ¿no? No era normal la cantidad de adopciones que se producían, porque países como ya hemos dicho, ¿no?, como China o como Rusia típicamente, que es donde llegaban los niños, pues a veces con un sistema muy poco ordenado de hacer las cosas, no digámoslo así, pues permitían esa salida de niños. Bueno, el documental aquel de China, ¿no?, de los orfanatos chinos, despertó también mucha inquietud. Y se han producido muchas adopciones, que esto ya es casi privado, ¿no?, que no se tenían que haber producido, ¿no? Porque tú no puedes adoptar a un niño porque te da pena, porque la pena se acaba, ¿no? Ahí tiene que haber un proyecto mucho más sólido y mucho más consolidado. Y además porque la política, por ejemplo, de China pues era la que era, que ahora mismo ha cambiado por completo, ¿no? Ya prefiere la adopción nacional, que sus niños y sus niñas, que también hay niños, se queden allí a que salgan fuera, ¿no? Y en otros países como Rusia, pues que las condiciones en las que los niños salían, a mí, por ejemplo, siempre se dice que para adoptar internacionalmente la elección del país también tiene que estar un poco mediada por el gusto cultural, ¿no?, y porque te atraiga de alguna forma ese país. A mí, por ejemplo, Rusia es un país que me puede atraer mucho por su cultura, pero realmente las condiciones en las que se produce la adopción, o se producía hasta hace poco tiempo, no eran las más adecuadas, ¿no? Y bueno, y al final eso también, y al principio, eso influye muchísimo después en el resultado de la adopción. Entonces ahora, sí es algo más real, los procesos en tiempo están igualados con los de la adopción nacional, con la diferencia, una de las diferencias fundamentales es que la adopción nacional es gratuita y la internacional tiene el coste que implican los procesos que tienes que hacer, ¿no?, de traducción, de gestión en el país y demás. Y además, no todos los países tienen firmado el convenio de la Haya, que es la legislación mínima que te garantice que los procesos funcionan bien, con lo cual a veces, pues imaginaros si los informes médicos aquí en España hay veces que son confusos o que simplemente no son certeros porque todavía no ha llegado edad para diagnosticar nada, pues imaginaros si estamos en otro país con un sistema de salud pues mucho peor que el que podamos tener en España, ¿no? Entonces, si la adopción supone siempre incertidumbre, para mí una adopción internacional supone más, porque hay muchas más cosas que se quedan un poco en el aire. Sí, ventaja principal que condiciona muchísimo a la familia, que tú te traes al niño, tú llegas a España y el niño ya es tuyo legalmente.
¿vale? Ahí no hay retroceso, ahí no hay tiempo de espera para que la adopción se formalice. Tú ya vienes con el niño a todos los efectos y además, por si acaso, la familia biológica se ha quedado a miles de kilómetros de tu casa, ¿no? En la adopción nacional, la familia biológica está en España y está normalmente en tu comunidad. Eso despierta un miedo. Y si además el proceso para hacerse el definitivo, para que la adopción sea plena, tarda varios años, pues también es una cuestión que hay que tolerar, ¿no? Que hay que ser capaces de ver. Con lo cual, vamos, igualmente lícito que la gente se vaya afuera, se vaya al extranjero, pero lo que hay que tener claro siempre es lo que buscamos, lo que aceptamos y lo que nos vamos a encontrar. Que a veces lo que te encuentras en ciertos países pues no es exactamente lo que tú buscabas, ¿no? O querías. Claro. Sí. Pues muchísimas gracias, porque ha sido un tema fantástico. Me has dejado con la boca más abierta que la adopción, esta que última que has dicho. Estaba todo el rato escuchando con gusto. Nos reservamos el comodín de volver a llamarte porque has cometido el error de decirnos que sí a la primera, así que sabes que sin problema. Como somos un poco embaucadores, por no decir un poco sinvergüenza, pues es posible que te volvamos a llamar porque además nos lo has explicado todo tan bien que da gloria verte. Sin problema ninguno. Sí. Antes de cerrar siempre damos la misma oportunidad a todos nuestros invitados. ¿Se ha quedado algo por decir, algo que te gustaría contar que no has contado, algo que te gustaría decirnos o un mensaje que te gustaría dejar? Pues yo doy las gracias por esta oportunidad, no en mi nombre, sino en el de mis niños, como siempre digo, porque aunque llevamos mucho ganado, llevamos mucho andado, pero el reconocimiento de las necesidades especiales de unos niños que quizás a priori no las tengan, como digo, a veces es complejo, ¿no? Y seguimos encontrándonos con dificultad para atender sus necesidades emocionales por no considerarse especiales, ¿no? Así que cualquier recurso que sirva para dar luz a mis niños, ¿no? Y para ayudar a entender que tienen una herida muy grande y que no es fácil de sanar, yo lo agradezco y revierte siempre positivamente en ello, ¿no? Nos queda mucho por hacer, hemos avanzado bastante, pero aún queda mucho en muchos ámbitos, en el de mis niños adoptados también. Muchísimas gracias. ¿Y tú, Alberto, tienes algo que contarnos antes de que nos vayamos? ¿Tienes algo que decir? ¿Se te ha quedado algo ahí en el tintero que quieras contar? No, nada más. Yo estoy muy contento con que Carmen nos haya acompañado hoy, que este podcast está pensado para esto, para dar voz y visibilidad a la población con diversidad, a que todos somos diferentes y que todos tenemos nuestras necesidades y que deben de ser atendidas. Exacto. Así que acabo el día de hoy muy satisfecho. Y hoy vamos a terminar y te vamos a presentar el audio que va a venir a continuación. Es el de Steffi, el de Calma en el Caos, que es como de la familia, porque es mi mujer. Y quieras que no, pues ya tenemos cierta confianza. Sí, ¿no? Y hoy va a contarnos y va a hacer esto que hace Steffi, de darnos un poquito de magia, un poquito de sonrisa al final del programa. Hoy va a contarnos cómo va a ser el verano dentro de nuestra familia. Y así que hoy vamos del verano. Quiero hacer dos pequeñas aclaraciones antes de empezar. Cuando Steffi dice que le quiere poner un tatu al nene en el camping para no perderlo, se refiere a una calcomanía, ¿vale? Lo digo porque antes de que se piense la gente que vamos a tatuar al niño, se refiere a que ha comprado unas pegatinas que se le ponen al niño, ¿vale? Lo digo porque ya sabes tú cómo funciona esto, que nos dicen una cosa y... Vale, y luego luego cuenta, como tenemos ese nivel de indiscreción, cuenta cuando el otro día me subí en la feria con mi hijo en La Hoya y me alegro de que no lo cuente todo porque acabé amoratado por todos los rincones, así que recomiendo a todo el mundo que no sea tan optimista como yo y antes de subir con un niño que valore la situación, y sea un poquito más coherente que yo. Partiendo de la base, nos despedimos directamente con el audio de Steffi, así que vamos a aprovechar para despedirte. Muchísimas gracias, a vosotros, Carmen, por acompañarnos. A vosotros, un placer para mí. Como siempre, Alberto, hermano, un placer y un lujo los temas que traes. Me tienes emocionado cada semana que te toca a ti. Los capítulos pares son la leche. Muchísimas gracias. A ti siempre, Rafa. Y nos vamos con la calma en el caos. Un beso a todos. Chao. Vamos, Steffi, un beso. Chao. Hola amigos, soy Steffi desde Calma en el Caos y soy mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. Amigos, ya solo quedan 3 semanas para las vacaciones. Sí, solo quedan 3 semanas para que termine el colegio. En fin, que ya lo tenemos todo aquí. Y todo lo que conlleva, que no es poco. Pues sí, lo habéis adivinado. Hoy voy a hablar del verano.
Body Emotion across the USA. ¡Cómo me gusta esta canción! De verdad, no os lo podéis ni imaginar. Para mí, bueno, es lo más. Lo más. Pero ahora la tengo que quitar, así que ahora vengo. ¿Y por qué lo tengo que quitar? Pues por los derechos de autor, bla, 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 que me aburren un montón, de verdad. Porque si por mí fuera, madre mía, toda la música que os pondría. Alucinante. En fin, hablemos del verano. Os voy a contar un poquito cómo lo planteamos nosotros, ¿vale? Cada familia se organiza como puede o como quiere, ¿vale? Unos pues los llevan al campamento, otros al pueblo, otros con los tíos, con los abuelos, a los scouts, bueno, en fin, cada uno se organiza como puede y como quiere. Nosotros, a ver, resulta que en agosto en España se termina el mundo, ¿vale? No hay nada, de repente todo el mundo está de vacaciones y no hay absolutamente nada para los niños. Entonces es un problema. Es un problema porque hay mucha gente que trabaja en agosto, ¿vale? ¿Y qué hacen? Es que no lo puedo llegar a entender. Entonces, todo lo que es servicios, la gente no trabaja. Está de vacaciones. Bueno, menos los que están en la playa currando, ¿vale? Pobrecitos míos. Pero sí que hay un vacío terrible. Y bueno, pues nosotros nos dimos cuenta de que en julio lo teníamos solucionado, pero agosto no. Y para nosotros era un sufrimiento. Así que, pues nada, nos planteamos la terapeuta en casa y la cogemos julio y agosto, ¿vale? La verdad es que siempre nos ha funcionado súper bien, ¿vale? Yo sé que es un poco más caro de lo normal, pero en fin, todo es hablar, porque si a alguien le pudiera llegar a interesar, coger a alguien de prácticas, a alguien que conoce, a alguien del comedor de tu hijo, que tenga mano con tu hijo. Todo es hablarlo, todo. No creo mucho en... A ver, no me malinterpretéis. En las especializaciones sí que son precisas, ¿vale? De hecho, nosotros cogemos a una logopeda, porque lo que más nos interesa es comunicación y lenguaje de Rafael. Pero creo que las cosas también se pueden plantear de un modo diferente. Así que, si os gusta nuestro planteamiento, pues oyes, conozco a una chica que está estudiando educación infantil o educación especial y le puede interesar, es hablarlo con la chica, que coger como una especie de prácticas, ¿sabéis? En fin, que yo creo que muchas veces hablando nos sorprenderíamos de la reacción de las personas que hay a nuestro alrededor. Bueno, pues nosotros eso, planteamos esto, la terapeuta que trabaja todas... Claro, son casi 2 meses. ¿Qué se trabaja? Pues sobre todo comunicación y lenguaje, enfocado siempre desde el juego, ¿vale? Habilidades sociales, cosas académicas, evidentemente. Muchos juegos, actividades sensoriales, autonomía, en fin, es que hay tantísimas cosas con las que trabajar que bueno, a nosotros, ya os digo, nos ha funcionado muy bien. Rafael es cierto que ya a últimos de verano se le nota ya cansado, que necesita el colegio, necesita la vuelta al colegio, bendita vuelta al colegio, que al igual que estoy contenta de que se termine el colegio en junio, también estoy muy contenta de que empiece en septiembre. Sí, amigos, soy esa clase de madres pérfidas que se alegran de que vuelvan en septiembre al colegio. Pero es que lo necesitan. Además, lo necesitamos todos. Qué narices. Bueno, y eso por las mañanas. Luego por las tardes, es cierto que en verano se echan muchísimas siestas. Y luego pues o nos quedamos en casa en la piscina o vamos a la piscina del pueblo o alguna que esté al lado,
hacemos mucho turismo en plan... Bueno, ya os he dicho que la zona donde vivimos es maravillosa. Entonces, pues también vamos a los ríos, a las charcas, hay muchas cosas que hacer por aquí. A la playa, algún día también vamos... Bueno, cuando estaba Terra Mítica, que con esto del confinamiento lo han cerrado y nos han fastidiado la vida... porque es que Terra Mítica, nosotros teníamos un bono y es que nos hacía un papelazo, ¡buah! Nos lo pasábamos, pero súper bien. Y pues sí, algunas tardes, pues que no fuera muy calurosa, íbamos. A ver, en verano es difícil ser rutinario. Es muy complicado. Por mucho que queramos, por mucho que nos empeñemos, hay 1.000.000 de amigos que ver, que visitar, familia que recibes o que vas a ver. Entonces es muy difícil. Es cierto que nosotros preferimos siempre recibir en casa y la gente lo entiende perfectamente. Y más ahora con todo esto del COVID, que viajar está tan complicado. Mira, nosotros quería ir ahora a Francia a finales de junio, pero es que he visto el tema y es que entre las PCRs, el billete de avión, luego que si no llevas las mascarillas, pues lo mismo se niegan a subirte al avión. Y Rafael hace mucho tiempo que no monta en avión. Luego, no, así que no sé cómo va a reaccionar. Y si se agobia, la mascarilla regulín. Si está tranquilo, pues bien. Si vamos a un supermercado y tal, como sabe que vamos a ir a comprar uvas o cerezas, o bueno, pues bien. Pero si está rebotado del aeropuerto, de las esperas, bueno, en fin, no sé, yo no sé, y me ha asustado. Y como ya he visto varias compañías que ponían que se reservaban el derecho de admisión si no llevabas mascarillas, y hemos visto todos algún que otro caso con familias diversas, al final me ha asustado y nada. Pero bueno, me voy a Madrid a ver a mis amigas, a ver a mi familia, en fin. Hacer cositas que hace falta, ay, ese contacto, ¿verdad? Que yo no digo con todo el mundo, pero con vuestros allegados, pues sí hace falta. Y bueno, más o menos eso es lo que hacemos nosotros en verano. Este verano nos vamos en agosto una semana a un camping al sur de Francia y la verdad es que estamos muy ilusionados y muy angustiados también. ¿Por qué? Pues porque es que es tan grande, son cosas tan amplias, tan abiertas, tanto espacio, bueno, que me da un poco de pánico. Pues eso, es que es inevitable, yo qué sé, quedarte mirando a las musarañas o estar hablando con tu pareja y de repente el niño ya no esté. Pero bueno, yo he hablado con el camping, les llamé, les conté la situación y me dijeron que estaban a nuestra disposición, que en cuanto llegara que fuera a hablar con la responsable, que llevara fotos para que se lo dieran a los monitores y conocieran a Rafael, o en caso de que si algún día se llegara a perder. Toquemos madera de que no pase, pero bueno, yo prefiero ir con los deberes hechos. Y nada, la verdad es que nos han puesto en una zona súper cerquita porque dentro del camping, no sé si os lo he dicho, dentro del camping hay un parque acuático. Entonces, bueno, es que se lo va a pasar petaceta. Y yo creo que van a ser las vacaciones de su vida, fijaros lo que os digo. Así que también vamos con Daniela, que bueno, Daniela la verdad es que está siempre con su primo y bueno, y ella también se lo va a pasar súper bien. Así que nada, estamos muy ilusionados y muy angustiados. Mira, también he visto, que os lo quería comentar, por si alguno os interesa, he visto padres que hacen desde camisetas, que me parece muy interesante por si se pierde poner el número, y tatus temporales de estos que duran 4 o 5 días y, por ejemplo, pues en el tatu poner que tiene autismo o es autista no verbal,
con el teléfono, bueno, en fin. Cositas muy interesantes que la verdad es que lo del tatu lo voy a hacer y la camiseta me lo voy a plantear. Es que no me parece nada descabellado cuando estás haciendo turismo y estás fuera de casa y tal. La verdad es que me parece muy buenas opciones. Y nada, pues soñando ya con todo esto del verano, como mi amiga Merche también, que sueña mucho. Es que es total, de verdad, ¿eh? Hay amigas que te llegan al alma. Y me escribía nos envió un audio a Rafa y a mí diciendo que estaba soñando con que creáramos una granja escuela, también enfocado a Rafael, y que nos veía completamente en ese sector. Bueno, a mí sí, a Rafael también, pero a Rafa lo tenemos que seguir dando una vuelta. Pero de verdad, es que hay gente bonita que hay en esta vida y bueno, yo la verdad es que tengo que decir que casi toda mi gente bonita está fuera y los echo mucho de menos, pero bueno, mira, las cosas son así. Que probéis a hacer cosas, a experimentar, a hacer nuevas actividades. Nosotros, por ejemplo, el verano pasado probamos montar en tren, que Rafael nunca había montado, y fue, alucinante. Yo sabía que le iba a encantar. Y de hecho es una actividad que le relaja bastante. El pues sí, le gusta un montón. Y luego probamos el kayak. El kayak, la verdad es que fue un fracaso total y absoluto. Pero, a ver, luego recapacitando de todo lo que había salido mal, pues, a ver, tengo que confesar que todo fue mi culpa. A ver, íbamos, pues, ¿con quién íbamos? Con mis 2 hermanos, mi cuñada, las niñas, bueno, en fin. Con prisa, porque de ahí teníamos el tiempo justo para ir a comer y de ahí Rafael tenía otra terapia. Bueno, pues eso. Y Rafael con prisas funciona muy mal, la verdad, ¿eh? Como le metas prisa, se tuerce la cosa. Y bueno, pues es que mi hijo no me manda el churro porque de verdad no sabe lo que es el churro. Pero es que hay a veces que me lo merezco, ¿eh? Porque es que, ostras, muchas veces les tiro tanto que no me doy cuenta. Y es normal que, pues eso, que actúe como actúa. Que probéis nuevos alimentos, que le deis a probar, aunque no le guste. ¿Qué más da? Si tenéis un no, pues a lo mejor os sorprende la reacción. Una fresa, una sandía, un melón, cositas fresquitas, un helado, un trocito pequeñito. Y bueno, aunque lo vaya a tirar, pues a lo mejor la reacción os sorprende. Ir al cine. Ahora los cines pues están casi vacíos, por no decir vacíos, los pobrecillos. Aprovechar para ver cómo actúa. Nosotros a veces vamos y ya lo último, sí que él se cansa y llevamos una tablet, pues lo ponemos muy bajito. Y bueno, por ahí todo bien. Hay que tener siempre tácticas para todo. Probar algún parque de atracciones, que a lo mejor pues también os sorprende su reacción. El otro día, el insensato de mi marido se subió a la olla, sí, ¡a la olla! A la olla con Rafael. Digo, es que cuando me lo contó, digo, pero de verdad, ¿en qué coño estabas pensando? Es que solo pensarlo. Pues bueno, tampoco resultó tan fatal como cuando me lo dijo, ¿vale? O sea, yo me había imaginado un desastre mundial. Digo, madre mía. Y la verdad es que, bueno, pues él sí él sí que pasa un poquito de miedo, pero bueno, que Rafael, la verdad es que se lo pasó bastante bien. Y bueno, con esto no estoy diciendo que me dais a la olla a vuestros hijos, ¿eh? Pero yo qué sé, pues a lo mejor una noria os sorprende o... Bueno, una noria es que la verdad es un poco alto.
no sé, que probéis cosas, ¿vale? Que experimentéis, que disfrutéis, que os mojéis una tarde de estas de lluvia de verano. El otro día veía en TikTok a un padre, dice, mira, dice, este es el fruto de casarme con el tío más raro del mundo. Y se veía al padre saltando un día de lluvia con sus 2 hijos y se lo estaban pasando tan bien que me dio envidia. Digo, esto lo tengo que hacer con Rafael. Así que no descarto hacerlo este verano. Bueno, amigos, que os deseo un feliz verano, lleno de energía, de amistad, de familia, de vitalidad y no sé, lleno de todo positivo. Que eso tiene que ser el verano, cosas positivas y atardeceres, sandía, granizado, piscinas, bueno, que lo paséis muy bien y lo disfrutéis mucho. ¡Un besote a todos! ¡Mua!